Buenos días, el Señor les bendiga. Quisiera invitarles a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 12 al 16. Siguiendo en esta serie sobre los principios de la vida cristiana, voy a hablar acerca del gobierno de la mente del cristiano. Gobernar es dirigir, presidir, administrar, controlar, tener dominio sobre algo. La paz es el bienestar, el reposo, la tranquilidad, el sosiego o la concordia, la armonía que puede existir. El corazón es la mente, es el alma de la persona, del cristiano. Es el asiento de la razón, de la emoción y de la voluntad. Es el centro del sistema de valores del ser humano. Específicamente en el versículo 15 nos declara que la paz de Cristo puede actuar en nuestros corazones, dándonos el reposo, la tranquilidad y el bienestar íntimo y privado del alma a la hora de buscar ayuda o dirección en la toma de decisiones o simplemente en nuestro diario vivir. Solamente quienes somos salvos podemos disfrutar de la paz de Dios en el presente, en el futuro y en la eternidad si ahora nos dejamos gobernar por el Salvador y le damos control de cada área de nuestra vida mientras nos desempeñamos en el diario vivir y nos relacionamos con las otras personas. Así que en esta oportunidad quiero presentarles tres cosas sobre el dominio de nuestra mente. Hablar sobre el gobernante, los aspectos del gobernante, los aspectos de la paz de Dios. Segundo, el mandato de ser gobernados, de ser gobernado nuestro corazón con la paz de Dios. Y tercero, el llamado a la paz que hemos recibido. Estoy diferenciando el llamado y el mandato. En primer lugar, aspectos del gobernante, aspectos de la paz de Dios. La paz es una característica del pueblo de Dios. El reino de Dios es paz, eso es lo que nos señala la Biblia. Dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí viene el secreto, porque ese gozo, esa justicia y esa paz solamente se da sumergidos dentro del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo en realidad dirige la vida de cada uno. Y dice que debemos seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ese es Romanos 14, 19. Que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En esta característica del pueblo de Dios es que debe ser gobernado por la paz y debe seguir todo lo que contribuye a la paz. Debe dar el todo por el todo, debe ir más allá de lo que se le espera, llevar la segunda milla si es necesario, pero debe hacer lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que hacemos, lo que decimos o pensamos, contribuye a la paz, contribuye a la mutua edificación, contribuye a mi paz, contribuye a mi paz, a la paz en la iglesia, contribuye a la paz en el lugar donde yo estoy. Pero obviamente la Biblia nos señala el origen de la paz y es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 al 24 nos dice que más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que han crucificado, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para que esa paz pueda ser real, debemos entonces nosotros crucificar la carne con sus pasiones y deseos. La paz de Cristo es diferente a la paz que el mundo ofrece. Y esa es una característica bien marcada. Y así lo advirtió el Señor Jesucristo. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Allá en Palestina, entre los palestinos y los israelíes, hay conflictos bélicos. Y ahora hay una tregua de paz. Pero la tregua de paz es porque, obviamente, se les acaba el arsenal a los palestinos. Y cuando a ellos se les acaba el arsenal, piden cacao. Piden la manera de conseguir la tregua de paz mientras se vuelven a rearmar para volver entonces a atacar violando los acuerdos de paz a lo que hayan podido llegar.
¿Para qué ir tan lejos? Aquí mismo en Venezuela, allá en el Apure, la confrontación entre las bandas narcotraficantes del ELN, de las FARC y del Cartel de los Soles y de los grupos venezolanos apoyados por las altas poderes, vamos a decirlo así, se enfrentan. El ejército paga las consecuencias, los pobres soldados venezolanos son aplastados, son humillados y son derrotados, y entonces hay una tregua, se les concede el terreno, llegan a acuerdos de repartición de esas ganancias y de los tránsitos y de la manera de entrar y de sacar las drogas, y entonces hay una paz aparente. Pero esa no es la paz que Cristo ofrece. Él nos ofrece una paz completamente diferente. Y como la paz de Cristo es una paz distinta, una paz diferente, Él nos pide que tengamos confianza en Él, porque Él sí conoce la manera, pues Él es el vencedor. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que la paz de Dios en nuestras vidas no niega la presencia de las aflicciones, de las tribulaciones o las luchas que nosotros podamos tener. La paz de Dios, la paz sobrepasa todo entendimiento. Es difícil que nosotros podamos analizarla o entenderla, porque sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, la paz de Dios produce salud mental en nuestras vidas. Veamos a Esteban, aquel diácono mártir, el primer mártir del cristianismo. Él, luego de su defensa y ante la furia de aquellas autoridades religiosas judías, él entonces dice, versículos 55 al 60 de Hechos 7, que él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 60, ora como oró Jesucristo en la cruz, no les tomes en cuenta este pecado. Sufrió, sufrió. Fue apedreado, murió, pero murió en paz, con la paz que solamente Cristo da y que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios se puede manifestar en diferentes maneras, y es el pensamiento y la petición del apóstol Pablo para los tesalonicenses, allá en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Solo el Señor Jesucristo, presente y activo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, puede darnos paz siempre, en toda manera, en toda circunstancia, en toda ocasión. En segundo lugar, veamos lo que es el mandato a gobernar nuestros corazones. Dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, gobierne nuestros corazones. Recordemos que el corazón es engañoso. Dice Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Debemos hacer que la paz sea el árbitro, que restablezca el orden en nuestra mente y que establezca la dirección, la armonía, y ponga las cosas en su lugar cuando nosotros estamos en situaciones de tribulación, de angustia, de problemas. Es la paz de Dios la que debe arbitrar en nuestras vidas, en nuestros conflictos. Hay quienes hablan de paz, pero hay maldad en su corazón. Salmo 28:3 lo dice. No me arrebate juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de paz con sus prójimos, pero la maldad está en sus corazones. Esto lo podríamos ver en los conflictos mundiales. Ok, tengo que hacer la paz porque tengo un límite, pero yo en realidad lo que quiero es aniquilarte. O en realidad podemos encontrar personas en nuestro diario vivir, incluso en nuestro círculo de relaciones y de amistades, personas que si te hablan de paz, pero es como la comiquita o la caricatura, te hablan de paz, pero va el puñal armado para darlo por la espalda. Hay quienes tienen palabras suaves para con las personas,
pero hay una guerra latente en su corazón. Mantienen una apariencia de piedad, pero por dentro, ¿por qué? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Pero por fuera parecen incólumes, inamovibles allí, pues, con una santidad tal que engaña muchas veces. Y dice la Biblia que hay personas que sus palabras son como espadas, están puliditas, están muy bonitas, cortan, penetran, pero hay guerra en sus corazones. Salmo 55, 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Debe haber una concordancia, debe haber una relación entre lo que pensamos, sentimos y decimos. De la abundancia del corazón habla la boca, nos lo dijo el Señor Jesucristo, allá en Mateo 12, 34 al 36. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nuestras palabras y nuestros pensamientos deben ser gratos ante Dios. El Salmo 19, el versículo 14, el salmista oraba y decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La Biblia nos dice que por los frutos las personas serán conocidas, y debido a lo que hablan, debido a lo que dicen, debido a lo que se nota, sabemos qué es lo que hay en su vida. Dice Mateo 7, 17 al 20. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dios no puede ser engañado. A pesar de nuestra religiosidad, a pesar de nuestras apariencias, a pesar de una falsa piedad, a Dios no lo vamos a engañar. También Mateo 7, los versículos 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha piedad y poco converso, mucha piedad y poco testimonio, mucha piedad y discípulos. ¿Dónde están? ¿Dónde está la voluntad de Dios allí? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que nosotros debemos enfocarnos en lo que Dios quiere en nuestras vidas. Nuestros pensamientos deben ser los pensamientos correctos. Filipenses 4, 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto haced. Pensamientos correctos, depende de nosotros. Hay pensamientos que no son recurrentes y que pueden ser dañinos. Hay que lucharlos, hay que enfrentarlos, hay que ocuparse, hay que cambiar la manera de pensar. Y eso está condicionado al significado de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa? ¿Qué hace? ¿Qué es para nosotros? Colosenses capítulo 3, versículo 16 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Es entonces el enfoque que nosotros pongamos en la palabra de Dios. Cómo nos enfoquemos, cómo nos centremos, cómo lo asimilemos, cómo lo tomamos, en la manera como lo vamos a poder dar, experimentar y demostrar. Y debemos someternos a la escritura, debemos someternos a la voluntad de Dios. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de estas cosas. ¿Quién va a huir? Tú.
nadie va a huir por ti. Y dice, y sigue, ¿qué vas a seguir? La justicia, la fe, el amor y la paz. Solo, bueno, si no hay otra manera, pero dice que reúnete con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y de esa manera nosotros vamos a producir frutos de justicia. Los frutos de justicia los vamos a evidenciar porque los sembraremos en la paz que estamos practicando y viviendo, Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando Cristo venga, Él espera encontrar en nosotros tres cosas: que estemos sin mancha, que seamos irreprensibles y que estemos en paz. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. En tercer lugar, vamos a ver el llamado a vivir bajo el gobierno de la paz. Versículo 15. Ahí está. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Pero en 1 Corintios 7:15, la parte final dice que a paz nos llamó Dios. No hemos sido llamados a la controversia, no hemos sido llamados a la pelea, no hemos sido llamados a la confrontación, hemos sido llamados a la paz. Y solo Jesucristo puede darnos la paz verdadera en nuestras vidas. Segunda Tesalonicenses 3:16 nos dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. El mismo Señor de paz, Jesucristo, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Porque solamente Jesucristo es el que puede poner la paz. Cuando nos llama a nosotros a paz, ese llamado que tenemos es un llamado a estar voluntariamente e intencionalmente en Cristo, en su voluntad, en su pensamiento, en sus acciones. Jesucristo es nuestra paz. Dice Efesios 2:14-17. Porque Él es, Jesucristo, nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne clavada ya en la cruz las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, mediante la muerte de Cristo en la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. En sí mismo, Cristo unió a lo que antes estaba enemistado, reconciliándonos con Dios, poniendo en nosotros las buenas nuevas que son de paz. Y esas buenas nuevas de paz son la salvación, porque la salvación que Cristo ofrece trae paz a tu vida, a tu mente, a tu entorno, donde tú te encuentres, una paz que hace la paz entre aquella querella existente entre el Dios creador por haber sido ofendido por nuestros pecados y nuestro arrepentimiento al creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y se hace entonces la paz, dándonos salvación y vida eterna. Jesucristo es el Señor de paz. Nos integra en su cuerpo, que es la iglesia. Pone paz en el seno de nuestras luchas internas. En Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confianza. Confianza en el Señor, perseverar nuestros pensamientos en Dios, y entonces tendremos la paz completa en nuestras vidas. Hemos sido llamados a tener paz con Dios. Justificados, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Cristo, no del rosario, no de la Virgen, no de nadie. Solamente a través de Jesucristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a tener paz con nosotros mismos.
Qué terribles son las batallas, las guerras que se ocurren en nuestra mente. Pueden acabar con nuestras vidas en un instante. Aún en la tribulación, nosotros podemos obtener la paz y la tranquilidad necesaria. Primera Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En medio de la tribulación, en medio de la persecución en la que estaba, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, le dice el apóstol a los tesalonicenses. Procuréis tener paz, eso es en Cristo, aún en medio de las situaciones diarias que nosotros podamos vivir. Pablo y Silas allá encarcelados en Filipo, encarcelados, azotados, metidos en el cepo, cantaban y alababan a Dios. Eso es la paz de Dios manifiesta en la vida del hombre. Cuando Jesús es nuestro buen pastor, nosotros podemos disfrutar del reposo que Él nos brinda. Recuerde, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el Salmo 23 en el versículo 2 dice que el buen pastor, que Jehová es mi pastor, y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estamos llamados entonces a estar en paz con otras personas también. Dice en Romanos, dice que eso depende de nosotros, Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En un matrimonio, por ejemplo, para que haya pleito tienen que querer los dos pelear. Porque si uno de los dos se pone a pelear, tiene que cansarse solo de hablar y de hablar y de hablar, porque el otro va a rehuir la pelea, va a rehuir la confrontación. En la iglesia también nosotros hemos sido llamados a vivir y a mostrar la paz en la unidad de la fe, en la dirección del Espíritu Santo, en el señorío de Jesucristo y en la palabra de Dios como norma y conducta de nuestras vidas. Nosotros hemos sido llamados en un solo cuerpo. No hemos sido llamados a formar entes independientes, no solo en un solo cuerpo. Y dice 1 Corintios 12:12-13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No se nos dio, a este le doy un poquito más, a este le doy un poquito, a todos se nos dio. Pero de nosotros dependerá el ser llenos del Espíritu Santo, y en nuestra conducta se evidenciará cuán llenos somos nosotros. Así que debemos esforzarnos en guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso dice Efesios capítulo 4, versículos 3 al 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Que nos exhorta a tener paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros, nos dice el apóstol en 1 Tesalonicenses 5:13. Tened paz entre vosotros. En estas circunstancias, siendo parte de un cuerpo que es la iglesia, estando en un mundo contrario como es el mundo que nos rodea, siendo afligidos de distintas maneras, nos toca a nosotros orar. Dice 1 Timoteo 2:1-3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Rogativas y peticiones para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Algo que el pueblo venezolano debe aprender, porque el sistema en el que vivimos nos está llevando a ser todos deshonestos. Y debemos amar
El amor nos lleva a ser por otros, el amor nos lleva a dar, el amor de Cristo reflejado en nuestras vidas nos lleva a ser como Él. Dice el Salmo 122, los versículos 8 y 9. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré, la paz sea contigo. Desear la paz y buscar la paz del otro. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien, el bien de tu prójimo, de tu hermano en la fe, del que te hace bien, del que está cercano a ti, de tu familia, de tu esposa, de tu esposo. Buscaré tu bien, buscaré el bien de los tuyos. Y ya para concluir, en esta oportunidad les presenté tres cosas sobre el dominio de nuestra mente. Primero, el gobernante, que es la paz de Dios en Cristo. Segundo, el mandato a ser gobernado nuestro corazón con la paz de Dios. Y el tercero, el llamado a la paz que hemos recibido. Si nosotros no tenemos paz en nuestra vida, necesitamos acercarnos a Dios como Señor y Creador, entregarle a Él nuestras vidas, confesarle a Él nuestros pecados y decirle, te necesito, perdóname, dame de tu paz. Y entonces esforzarnos a perseverar en su palabra, a hacer su palabra, a estar en Él, a ser lleno del Espíritu Santo, y que ese fruto del Espíritu de Dios, que es la paz, se manifieste en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro diario vivir y en nuestras relaciones. Ese es uno de los principios de la vida cristiana. Si tú no conoces a Jesucristo, si tú sientes que en tu vida no hay paz, entonces tú necesitas a Cristo como Señor y Salvador, y debes decirle hoy, te entrego mi vida, perdona mis pecados, te reconozco como Dios, te reconozco como Señor, te reconozco como Salvador, como el único camino que hay para acercarme al Padre Celestial, para tener vida después de esta vida, para ser un hijo de Dios. Y entonces, al decirle eso, el Señor obrará en tu vida, tú confesarás tus pecados, le dirás de cuál debe perdonarte, y Él entrará en tu ser, transformará tu vida y pondrá de su paz en ti. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos por ser nuestra paz, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Dios. Gracias por la vida que nos has dado, y gracias por ayudarnos, Señor, en toda circunstancia, a mantener el gozo, la paz en medio de las pruebas que podamos tener. Pedimos, Señor, por la iglesia y por tus hijos, para que podamos vivir en esa paz a la cual tú nos has llamado y la cual nos ordenas vivir, para que nuestra mente esté gobernada por la paz de Cristo. Y Señor, te pedimos por aquellos que no te conocen, que puedan ver este mensaje, para que puedan acercarse a ti y entregar sus vidas a Jesús, entregar sus vidas a Jesús. Y en tus manos los dejamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.